Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, suscríbete al canal. En el banner rojo basta suscribirse, es gratuito y además es rapidísimo. Y ya con eso nos das una gran ayuda porque queremos llegar a 50.000 suscriptores y estamos ahí, en el borde de los 50.000 suscriptores, pero en el borde de abajo. Así que todavía necesitamos que algunos más se suscriban. Activen también la campanita de notificaciones de modo que Caras y Caretas le avise cada vez que estamos emitiendo un programa por esta plataforma. Pueden, como recuerdan, hacer todos los comentarios que quieran en el chat y en el perfil de comentarios. En el chat de YouTube pueden hacer donaciones sin límite inferior ni superior. Nos vienen muy bien esas donaciones para sostener estos proyectos de comunicación. Pero mejor aún es que te hagas socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas. Vas ahí en el QR que hay en la pantalla, vas al enlace que te permite hacerte socio de nuestra comunidad, es en la página web de Caras y Caretas, y tiene diferentes modalidades, todas son muy económicas y algunas te permiten la suscripción a la revista impresa, no solo a los artículos, a los contenidos digitales, sino también a la revista impresa. Saludamos a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Recuerden compartir en su perfil, hacer los comentarios que quieran y, por supuesto, elegir entre algunas de las reacciones que Facebook te ofrece. A la comunidad twitchera, muchas gracias por estar ahí, gracias por sus mensajes. Y a los que nos miran por las pantallas de UCL, en el canal 195 de DirecTV, en el canal 2 de Flow y en el canal 2 de Cablevisión. Como siempre, un saludo muy especial a todos los uruguayos y las uruguayas que nos miran desde todo el mundo, desde la diáspora, desde los rincones más lejanos de nuestro planeta, y además nos escriben mensajes todas las semanas. Muchas gracias realmente por acompañarnos. En la noche de hoy vamos a estar conversando con el economista Mauricio de Rosa a propósito de una propuesta, de un planteo que creo que va en sintonía con planteos que se están registrando también en la región, de gravar al 1% más rico, porque hay como, a veces aparecen este tipo de números que son como fetiche, es decir, bueno, el 1%, pero efectivamente es ese 1% el que concentra, no sé, más de la mitad de la riqueza. Ahora vamos a ver con Mauricio exactamente, y donde un impuesto muy selectivo a esa población tan súper rica, que ahora los datos de la Unión de Bancos Suizos dicen que cada vez son un poquito más, te permite recaudar una cantidad importante de recursos con el cual después se pueden desarrollar políticas que favorezcan a las grandes mayorías. Bueno, de eso vamos a hablar con Mauricio de Rosa, y también vamos a conversar un rato con la senadora Lilian Quechichán, que acaba de asumir su banca en el Senado, ahora que el economista Mario Vergara va a asumir la intendencia de Montevideo. Fue proclamado en estos días y en la semana que viene asume, y por supuesto la presencia de Lilian Quechichán es una presencia muy importante en el Senado, enaltece al Senado independientemente de cuál sea tu posición política, porque es una gran polemista, muy inteligente y con una gran trayectoria, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo. Con ella vamos a conversar en un ratito. Soy Leandro Grille, ya comienza Legítima Defensa Segunda Dosis. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos los que están ahí, los que se van sumando. Muchas gracias por acercarse. Recuerden hacer todos los comentarios que quieran y poner me gusta. Y usar el hashtag, también pueden usar el hashtag en este domingo, donde, como me imagino todos ustedes tienen claro, se ha jugado el clásico del fútbol uruguayo. Pero ahora vamos a otro clásico de nuestro país, que es discutir cómo se grava a las personas que más tienen. Algo que, bienvenido primero Mauricio de Rosa. Muchas gracias. Nunca resulta fácil, porque los que tienen mucho son siempre los más inasibles, los más difíciles de hacerlos tributar, de hacerlos pagar, porque el que gana un salario común y corriente, en blanco, en un empleo medio, con un ingreso medio, ni muy chico ni muy grande, ese
A ese le pueden tributar, lo hacen tributar enseguida porque es apretar un botón prácticamente. Pero los que tienen ingresos muy altos, primero cuesta saber quiénes son, cuántos son, dónde la tienen y cuando logra más o menos determinar algo, cómo hacer para que contribuyan por lo menos un poco más de acuerdo a ingresos y a patrimonio que tienen. Bueno, bienvenido Mauricio. Yo sé que este ha sido un tema que te ha desvelado durante mucho tiempo, incluso es un tema donde vos has trabajado a nivel académico, de posgrado, de doctorado acá en el exterior. Y ahora tenés una propuesta, o han acercado un planteo de este orden, que el otro día el propio PIT-CNT le planteó al presidente de la República diciendo, bueno, y si grabamos a este porcentaje, entonces se podría obtener estos beneficios. Bueno, ¿de qué estamos hablando primero? Bien, creo que esta discusión tiene como varios planos. En primer lugar está como el plano más distributivo, ¿no?, de desigualdad, que es el que mencionaba recién, que también, digamos, nos ayuda a entender por qué tiene sentido como grabar este grupo hoy sobre este grupo, porque es verdad lo que decías al principio. Hablar del 1% parece a veces como que sea una cosa como de marketing político, y en realidad no, en realidad hay un sentido en todo esto, y hasta un sentido como académico, como objeto de estudio para nosotros, es una cosa distinta, es un animal distinto. Ahí arriba pasa algo que es diferente en el resto de la población. Son distintos, digamos, que el grupo que está inmediatamente antes que ellos. O sea, el 1% pasa algo diferente allá arriba. Primero, desde el punto de vista como cuantitativo, tienen muchísimo más ingresos, muchísimo más patrimonio. Hay un salto. Hay un salto, hay un quiebre ahí muy claro. De hecho, además la fuente de los ingresos es distinta. Vos lo decías recién, ¿no? O sea, para el 99% de nosotros y nosotras, los ingresos que tenemos son o salarios o jubilaciones, básicamente. Hay ingresos por capital, un plazo fijo, un apartamento que tengo para alquilar, hay una renta. Renta de pequeñas empresas, medianas, ¿no? Es chiquitito, o sea, no suma mucho. Creo que en el 10% más ingresos, excluyendo al 1%, llegás a 5 o 6% con esos tipos de ingresos. O sea, es muy poquito. Del producto. Claro, no, del conjunto de ingresos que tienen, el 5 o 6 llega, en ese grupo que ya es más o menos privilegiado dentro del conjunto de la población uruguaya, ahí llega a muy poquito. Pero en el 1%, y sobre todo en el 0,1%, ahí los ingresos por capital son los que dominan, y en particular los dividendos empresariales. O sea, la plata que yo recibo, no como gerente, no mi sueldo como gerente de la empresa, sino la plata que recibo, utilidades, dividendos, eso, incluso, y también rentas, obviamente. Pero ahí el rey son los dividendos, ¿sí? Esa es la plata grande, de verdad. Entonces es un grupo distinto, tienen muchas otras características que los hacen diferentes al resto, las podemos enumerar si querés, pero en todo lo que te imagines son distintos. Son más varones que el resto, cuanto más arriba, más varones, y arriba del todo es un páramo desierto en términos de mujeres, no hay ninguna. Tienen menos probabilidad de caerse. O sea, cuanto más arriba llegás, menos probable es que caigas en la escalera de ingresos y patrimonio. Tienen actitudes frente a la redistribución de los ingresos que son distintas a las del resto. O sea, en todas las dimensiones que pudimos estudiar hasta ahora. Hay una especie de psicología galperín. Exacto, sí. Y de hecho está súper estudiado eso desde la economía, pero también desde la sociología, ciencia política. O sea, sabemos muy poquito sobre ellos todavía, muy poquito, pero sabemos más que hace 10 años. O sea, estamos como llegando a entender un poco. Pero lo sabemos a nivel mundial. Por ejemplo, sabemos que existe Jeff Bezos y que es capaz de cerrar Venecia y hacer un casamiento como el que hizo el otro día. Sabemos que existe Elon Musk. Pero eso, galperín en Argentina, traído al Uruguay, cuando el viejo Damiani decía, en Uruguay no hay ricos, hay riquitos. VS parece demostrar ya hace varios años, yo hice un artículo sobre esto de los super ricos, creo que el primero que se hizo hace muchos años. Lo recuerdo. Que que acá por lo menos había 100 y pico que estaban en súper ricos. Sí. O sea, no en riquitos. Esto es una discusión esa. O sea, evidentemente cuando hablas de Jeff Bezos, de Elon Musk, ya ahora en grupo de la lista de Forbes, si no entras a la página, anuncian ahora con bombos y platillos que son más y más ricos que nunca en la historia, cosa que es cierta. Ahora hay 3.000 y pico de mil millonarios, o sea, gente con más de 1.000 millones de dólares de patrimonio. Hay un grupito ahora que son los centimil millonarios, gente con más de 100.000 millones de patrimonio, son 15 personas. Bezos, Elon Musk, Zuckerberg. También están los tres herederos de Walmart, ¿no? ¿Viste la cadena de supermercados norteamericana? Sí. Los herederos, están los tres ahí en ese grupito. Cuando de 15. hacen el asado no se pelean. Exactamente, están bastante bien los tres. ¿Quién trae la entraña? Dice. Ese es un grupo que está jugando en otra liga, pero en estos 3.000 millonarios, 3.000 millonarios que hay en el mundo, un poco más, hay dos uruguayos, de hecho. O sea, Uruguay tiene 1.000 millonarios, tiene gente con más de 1.000 millones de patrimonio. Esos son los de la startup, aquella que se llama de no sé cuánto. Están Sergio Fogel y Andrés Surovsky, creo que es el apellido que se pronuncia, no sé cómo decirlo exactamente. Pero son nuestros dos uruguayos en
digamos, en la lista de Forbes. Que además tiene una empresa que nadie sabe muy bien qué hace, ¿no? Puede haber más 1000 millonarios, pero los que tenemos ahí registrados con esos dos, entonces, digamos, en nuestro 1% en términos de patrimonio, arranca en el $1.000.000, más o menos. Es muy difícil establecer exactamente el umbral, pero con 1 millón ya estás entrando al 1%, porque hay que recordar que el patrimonio en Uruguay está muy concentrado. La mitad de la población uruguaya no tiene patrimonio, lo que tiene es deuda esencialmente. O sea, hay patrimonios negativos, pero que no están endeudados. Si vos agarras la mitad más pobre del Uruguay, concentran el 2-3% de todo el patrimonio uruguayo. En el 1% está el 35-40% del patrimonio total del Uruguay. Cuando vos hablas de el primer millón, ¿incluye la casa, el campo? Sí, como el conjunto de activos que uno tenga. Ya porque mira que hay gente que hereda un campo que cuesta más de un millón. Pero el punto es ese, ya cuando uno pone como el foco en el millón, en el umbral para entrar, así está, no es tanto. El problema es que dentro del 1% hay muchísima desigualdad y los patrimonios rápidamente crecen muchísimo y a una tasa increíblemente rápida. Entonces uno pasa el millón, el siguiente 2, 3, 5, 10, 100, 150, 200, 500, 1100 millones, estos dos tipos. O sea, ese es el rango que cubre este 1%. Entonces, digamos, pensar en el entorno para entrar al 1% es como un poco, te guía mal, no es una métrica adecuada, porque en realidad lo que pasa arriba hay una cantidad de patrimonio mucho más grande. Ahí no es raro ver patrimonios de 10, 15, 20, 50, 100 millones y más. ¿Sí? ¿Te acordás, Mauricio? Esto es una mínima digresión, pero la gente la recuerda y me parece que puede ser muy ilustrativa. ¿Te acordás que cuando hicieron el estudio, creo que fue Simbe, sobre cómo había variado el salario real, dijeron, porque el gobierno de la calle Pou decía que había crecido por encima de 2019, como en el global, pero después alguien hizo el estudio y dijo, no, solo en el 20% del quintil más rico. Y después no me acuerdo si fue Sponda o fue cuál de los economistas jóvenes que dijo, no. Miraron y era todavía más chica la subdivisión y al final era como un grupito el que había tenido ese aumento y todo el resto. Sí, es que al principio se veía como por quintiles, ahí se veía que el quintil 5 el más. Fede Araya creo que lo hizo. Fuimos varios que lo fuimos hablando por varios lados y todos, porque la base de datos es la encuesta continua de hogares y ahí lo veíamos todo, entonces empezamos a verlo y saltó por todos lados, digamos que el 5% era el que había crecido el salario y todo el resto había caído. Por eso que te digo, los promedios terminan... No, son muy complicados por eso. Y dentro del 1%, también el promedio engaña, por esto que te digo, porque en realidad crece muy rápidamente. Va del millón, que es una cifra que para cualquiera de nosotros es una cifra elevada. $1 millón es un montón. No es poca guita. Es un montón. Pero rápidamente te vas a patrimonios mucho más altos. Con el ingreso pasa algo parecido. O sea, para entrar al 1% de más ingresos, con $9.000 mensuales, más o menos, entras. Y $9.000 mensuales de vuelta es una torta de plata, pero no es tanto dinero. Ahora, eso para entrar al 1%. Ya para entrar al 0,1% son unos $35.000 mensuales. Para entrar al 0,01 son unos $150.000 mensuales. Claro, porque $9.000 mensuales te gana un cirujano, un médico, eso es muy costoso. Pero no es lo mismo ese que el Luis Suárez, ¿no? Rápidamente se dispara allá arriba. Exactamente. Entonces, por eso esto del 1% hay que entenderlo en estas dos dimensiones, ¿no? Como un grupo distinto, pero a la vez como un grupo que a la interna es muy desigual. Entonces, digamos, esto nos da la pauta de que si uno después piensa en gravámenes sobre este grupo de población, evidentemente la masa de patrimonio que tienen y de ingresos, pero sobre todo acá que estamos hablando de patrimonio, es gigante, ¿sí? Es realmente muchísima cantidad de patrimonio que tienen porque es un grupo muy chico que concentra una masa de patrimonio sustantiva, insisto, como el 35-40% del patrimonio uruguayo. Entonces nosotros hicimos un trabajo con Joan Vilá, también otro doctor en economía del IECON, en diciembre del año pasado, donde un poco a raíz de la discusión que trajo Lula, ¿no? Cuando fue la presidencia del G20, esto del impuesto a los super ricos, dijimos, ¿qué se puede decir para América Latina de esto? ¿Qué sabemos sobre cuánto podría llegar a recaudar un impuesto del 1%? Hicimos un estudio que era para Uruguay, Chile, Colombia y México, que eran los 4 países para los que teníamos datos suficientes para hacer algo así. Y ahí hicimos muchas cosas, pero en esencia estimamos que lo que hicimos con Joan un poco en broma, un poco en serio, la regla del 1 por 1 igual 1. O sea, un impuesto de 1% al 1% recauda algo así como un 1% del PIB. ¿Sí? En el caso uruguayo eso era bastante claro. Como que esa regla funcionaba. 800 millones de dólares. Son 800 millones de dólares. Que es un montón. Es que siempre cuando uno cuenta las cosas en puntos del PIB es porque es mucha plata. Un punto del PIB es muchísimo dinero, son 800 millones de dólares. Sí, pero yo me acuerdo que vos armaste junto con el equipo técnico que acompañaba la precandidatura de Carolina Cose,
todo un plan, creo que con Pablo Ferrer, y no me acuerdo qué más, para actuar sobre la emergencia social, sobre los primeros, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo habían Era medio punto el PIB todo. Medio sí. punto, 300 millones sí, creo, un ¿no? poco menos, de hecho es un 0,4, sí, sí. Entonces imagínate que esto es el doble. No, es Te muchísimo. permite hacer un montón de cosas. Sí, con un punto del PIB se pueden hacer muchas cosas, realmente. Acá estamos discutiendo bajarle 100 pesos el gas a la gente o darle 2.500 pesos a los chiquilines Es lo que cuando vuelvan de las clases. Y aparte esto está bueno porque es mucho dinero, en términos de políticas públicas te permite hacer muchas cosas, también te permitiría, o sea, tenemos un frente fiscal abierto, ¿no? O sea, hay un problema fiscal, un problema de desigualdad, es como razonable pensar que digamos, ir a esta fuente de recursos para tener algo de recaudación para poder hacer frente a esos dos problemas, y que además, si vos agarras a Uruguay y lo comparás con países que tengan PIB per cápita parecido u otros indicadores de desarrollo relativo que sean similares a los de Uruguay, y ves su presión fiscal, Uruguay está en el promedio un poquito por abajo. O sea, esta idea que está instalada de que Uruguay está al tope de la presión fiscal no tiene sustento fáctico. O sea, empíricamente es incomprobable, porque en realidad estamos por debajo de la presión fiscal de países parecidos a nosotros. Te quiero hacer una pregunta. Dale. Porque, acordate que yo soy un lego en esto, ¿no? Pero igual... o sea, no es lo mismo la renta, el ingreso, el dividendo que el patrimonio. Claro. Y vos le vas a aplicar el impuesto una vez o se lo vas a aplicar año a año. Y en ese caso te va a decir, sí, yo es cierto, pero si vos me estás todos los años sacándome eso, me rompes. La pregunta es una excelente pregunta, porque esto se puede pensar en estos términos. Evidentemente, un impuesto de 1% suena a poco, pero en realidad, cuando es sobre el patrimonio, es un impuesto sustancial. Porque, en esencia, y acá la cuenta que uno hace en general es, si el patrimonio rinde 5% anual, ¿no? Yo tengo un patrimonio, no importa cuánto sea, si me rinde 5% por año, yo te pongo un impuesto de 1%, estoy cobrándote 1 de ese 5 que vos ganaste. O sea, es una afectación de un 20%. Es una afectación de un 20% sobre el flujo de ingresos que te genera. Entonces, evidentemente, cuanto más productiva sea tu actividad, cuanto más rendimiento vos tengas, el impuesto te penaliza menos. Por eso hay toda una literatura nueva en economía teórica ahora, que lo que dice es, estos impuestos son eficientes, de hecho, porque lo que hacen es premiar a las actividades productivas más rendidoras y castigar a las que tienen menos productividad. Pero además, si vos te fijás en la franja de IRPF más alta, es más lo que se descuenta en porcentaje. Sí, claro. O sea, en realidad... de hecho, le estás descontando menos que un buen IRPF. En IRPF categoría 2, sí, en salario seguro. Sí, llega un... Pero no te enojes tanto, porque si te meto el 45, como te metería un sueco o un danés. No, claro, ahí te mata. Pero aparte, yo creo que, digamos, hay que pensarlo así en estos términos, como que es no sé, si yo tengo un campo, soy una persona propietaria de un campo y no lo trabajo, lo arriendo, ¿sí? Eso me da un 4% de rendimiento, es un impuesto de esta naturaleza, estás quedándote con una cuarta parte de ese rendimiento de un campo que yo no estoy trabajando, que lo estoy arrendando. O sea, ese es el tipo de cuentas que tenemos que hacer. O sea, es un impuesto sustancial de 1%, pero con un apunte. O sea, esta cuenta la hicimos como para fijar ideas, como para entender de qué estamos hablando en términos de recaudación. Obviamente, si yo tuviera que ir a diseñar este impuesto, lo puedo hacer progresivo, por franjas, que arranque no en 1%, sino en 0,25, que vaya subiendo 0,5, 1, 1,5, 2. Porque en realidad, y esto está súper demostrado, cuanto los patrimonios son más altos, tienen más rendimiento. Entonces, vos puedes grabar con tasas más altas sin que genere un perjuicio para la actividad económica. ¿Y cómo sabes cuál es el patrimonio? Porque una cosa es que vos sospeches o tengas, mediante indicadores casi indirectos, como lo que pueden hacer la Unión de Bancos Suizos, ese tipo de cosas, una noción. Te cuento de nuevo. Cuando nosotros estudiamos investigamos, apareció aquello hace no sé cuántos años, de los súper ricos, quisimos saber quiénes eran. Y empezamos a armar la lista. Y empezamos a armar la lista. No es que fuimos y le preguntamos a los suizos que te dijeron. Y armamos la lista. Que ni estarían todos los que eran, y estaría alguno que no era. Pero más o menos estaban todos. Y se pusieron como locos. Como locos. Porque vos le decías, por poner un ejemplo, Paco Casal. Porque era obvio, ¿no? Paco Casal no decía nada, pero después había 20 que... ¿Por qué me pusiste? Claro. Me vas a hacer matar. ¿Cómo sabés? Además era la pregunta. Bueno, sabemos que chumeamos y hay gente que decía, no, mirá que aquí él tiene... Pero no era porque había datos tan firmes, claro. ¿No? ¿Cómo sabés? Nosotros lo que hacemos múltiples cosas. En general, como es tan difícil saber y estar seguro de esto, uno como que construye a partir de pistas parciales estimaciones sobre cuánto puede llegar a tener, y lo hacemos por diferentes metodologías. No quiero aburrir ahora a la audiencia con esto, pero me encanta esto. Pero hacemos varias cosas. Para tener la cota más baja posible es lo que te dan las encuestas de riqueza. Uruguay hizo una sola en 2013, y lo que ahí daba es que el 1% más rico tenía 25% de patrimonio.
Entonces, eso, ¿sabes? Las encuestas son muy malas para captar lo que pasa arriba de todo. Subdeclara la gente. Subdeclara, no las encontrás, tiene un problema hasta de muestra, o sea, por múltiples cosas, cuestiones técnicas, nunca llegás. Y esa encuesta, que es la cota más baja posible, te da 25%. Así que sabes que menos que eso no va a ser nunca. Luego después tenemos otras metodologías. Uno puede agarrar las encuestas y corregirlas con las listas de ricos de Forbes. Hace se llama interpolación de Pareto, es una cosa que uno corrige como la cola derecha de la distribución y ahí puede tener estimaciones más precisas. Uno puede agarrar los registros tributarios que nosotros tenemos, que son desidentificados, o sea, no sabemos quién es quién, es un numerito para nosotros, pero podemos ver lo que la gente declara de IRPF categoría 1, ingresos por capital. Si uno sabe cuánto ingresos por capital tiene y sabes el rendimiento del capital, puedes como reconstruir el patrimonio que les da origen. Entonces puedes como reconstruir el patrimonio de esas personas, también de forma anónima, pero sabes cuándo tienen. Mismo con la lista esta de VS podés también hacer algunas estimaciones muy gruesas para entender cuánto tienen. Y todas estas estimaciones, la encuesta corregida, los datos fiscales capitalizados, la lista de VS, todas te dan un 1% en el entorno del 35-40%. Entonces por eso el número que nosotros decimos es, el 1%, mira, por este lado, por este lado, por este lado. No importa cómo yo lo estime, con fuentes de información distintas, me da en este entorno. Así que yo le puedo estar errando, pero estoy bastante seguro que anda en ese rango de estimaciones. 40% del producto. Del patrimonio total del Uruguay. Que no es lo mismo que el producto. Que es más grande. O sea, para fijar ideas, de vuelta, los países tienen... Esto se mide como relación al PIB, ¿no? Entonces, un país que tiene poco stock de capital, tiene 3 veces su PIB de capital. Tiene 300% de patrimonio en relación al PIB. Los países ricos tienen 5 veces más capital que producto. O 6 veces. Andamos entre 3 y 5. Sí, andamos en 3 y 4. Entonces, si haces la cuenta gruesa, te va a dar que... O sea que Uruguay tiene 80.000 millones de producto y tiene como 250.000 millones de dólares de patrimonio. El 40 y estos tienen el 40. Entonces te va o a sea dar que tienen 100.000 millones de dólares. Tienen un poco más de un PIB, exactamente, en patrimonio. Entonces, por eso, nosotros hacemos ajustes por eso, ¿no? Entonces decimos, no le vas a grabar por todos los bienes, hay un mínimo no imponible, hay evasión, que eso también se puede calcular. Entonces puedes hacer algunos ajustes y ahí decís, lo que es grabable de esos tipos es un PIB, más o menos. Yo le pongo una tasa de 1%, recaudo un punto del PIB. 100.000 millones. No es poco. No, si después estamos vendiendo bonos para traer a Leo Fernández, dejá. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa Segunda 2. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. ¿Para qué lanzamos CASMU para la comunidad? Con acciones que respetan el medio ambiente. ¿Para qué inauguramos Integramás con un equipo interdisciplinario y especializado en diversidad sexual y de género? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología gratis? Los mejores beneficios en 1727 Emergencia Móvil y el mejor equipo médico. Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros planes y afiliate a CASMU llamando al 1444 o en casmu.com.uy. CASMU, nos une la vida. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas.
para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y Caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. A todos y todas los que nos están acompañando, seguimos conversando con Mauricio de Rosa, que está ahora recordado. Mauricio es como uno de nuestros economistas de cabecera, porque desde el primer programa de Legítima que lo hemos venido invitando. Y tiene bastante precisión, acierta, porque a mí yo los economistas, como a los encuestólogos, ¿no? Los distingo de los que aciertan y los que erran. Y si aciertan varias veces, digo, bueno, estamos ante algo científico, algo serio. Mauricio, hace pocos días en Brasil, el presidente Lula, el gobierno, intentó aprobar un proyecto de esto y el Congreso se lo rechazó. De hecho, hay toda una discusión porque está claro que a partir de eso, que hay una parte del Congreso, incluso alguna parte de lo que vendría a ser como la base que venía votando los proyectos del gobierno, que quieren un parlamentarismo. O sea, es muy distinto Brasil al Uruguay, pero se dio ahora en el Uruguay por primera vez esta situación donde no hay una mayoría parlamentaria consolidada, absoluta, como hasta ahora todos los gobiernos habían logrado constituir. En Brasil nunca hay mayoría parlamentaria, pero el proyecto estuvo. Y de hecho Lula salió con carteles que decía, grabemos a los más ricos y eso. Acá no parece haber ese clima dentro de la izquierda, ¿no? Te digo porque el otro día cuando el PIT-CNT se lo planteó al presidente, el presidente dijo, no, acá no vamos a poner más impuestos. O sea, eso fue lo que dijeron, ¿no? Al principio, pero como que ni la discusión. Pero sin embargo, la gente es porfiada y se está discutiendo. O sea, el tema está en la agenda. Lo estamos conversando acá, pero se está discutiendo en general. Y además se está discutiendo. Que estemos discutiendo de ricos ya me parece una cosa novedosa, porque nos cuesta hablar de esto. Y además se está discutiendo muy, digamos, a partir del planteo del PIT-CNT, que me parece muy interesante y muy inteligente, porque están discutiendo el tema de pobreza y pobreza infantil, que también tenemos datos nuevos que dicen que 1/3 de los niños y niñas están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, plantean el tema de la pobreza y el tema de la riqueza en simultáneo, que es la forma adecuada, hasta conceptualmente, de plantearlo. Yo creo que está costando, pero estamos discutiendo. Y la sociedad está hablando de esto y está, o sea, López Mena se expresó al respecto. En contra. Por supuesto, pero bueno, pero hablan y desnudan sus razonamientos. Y el mundo lo está discutiendo, Mirá que Brasil. Juan Carlos López Mena es una persona que se atreve siempre a poner la cara, a dar la discusión, o sea, no le rehúye a las discusiones. Hay otros tipos de ricos también, los que no aparecen nunca. No te digo porque... Pero es que en esto no hay ninguna valoración personal, digamos, humana. Sí. O sea, es como, bueno, tenemos un problema serio de desigualdad. Tenemos un problema serio de pobreza. Eso creo que hay que empezar a decirlo como más claramente. Uruguay tiene un problema de desigualdad. Uruguay tiene un problema muy serio de pobreza infantil. No sé si se instaló ya, pero que tenemos que atender como corresponde. Pero los mismos economistas, muchos de ellos colegas tuyos, a la gran mayoría los conoces, más bien están, por lo menos lo que yo veo, están como siempre en la tendencia de contraponer, por ejemplo, la pobreza infantil con, no sé, las jubilaciones, no con los ricos, los súper ricos. De hecho, esa fue un poco la discusión o un poco lo que estaba en aquella carta de los 100 y pico de economistas, muchos de ellos de izquierda y algunos grandes amigos, además, ¿no? Lo tengo muy claro. Yo creo que en el fondo de eso hay, por eso me parece que estemos hablando de esto es importante también para poder decir, porque la gente dice esto es más fácil que lo otro, ¿no? Sí, pero también hay un tema como un convencimiento general, incluso entre los economistas, de que esto puede ser mejor o peor, más justo o menos justo, o más bien intencionado o menos, pero en el fondo es inconveniente porque si vos tocas esto, vas a romper la maquinita de la economía. Vas a generar un problema de crecimiento económico, de inversión, de empleo, de salarios, y eso a la larga es complicado, te estás dando un tiro en el pie. Esta idea
está súper instalada, incluso entre los economistas de izquierda que tienen una preocupación genuina, por ejemplo, por la pobreza infantil. O sea, yo digamos, les creo cada palabra cuando dicen que están preocupados por esto. O sea, no tengo ninguna duda de eso. Pero creo que hay una especie como de temor de que si uno toca esto, va a romper esta maquinita de crecimiento que no está funcionando muy bien. Entonces tienen miedo como de ponerle hacer más ruido con esto. Y acá hay una cosa que hay que decir con mucha claridad, que es que la evidencia que tenemos, y estoy hablando de evidencia de los últimos 5, 6, 7 años, muy muy reciente, publicada no en revistas heterodoxas, publicada en las revistas más importantes de economía de la ortodoxia, ¿no? El mainstream, que tienen diseños que permiten aislar perfectamente el efecto de los impuestos sobre algunas variables clave. Lo que encuentran es que el efecto sobre empleo, inversión, salario es cero. Son efectos muy, muy, muy chiquitos sobre variables reales. Muy chiquito el efecto sobre la emigración, que es lo que siempre se dice, vos le pones un impuesto, se van a ir. Los efectos que uno logra medir son siempre muy, muy, muy marginales, no mueven la aguja. Lo que sí hay efectos es que la gente evade y elude impuestos, que tampoco son gigantescos. Ningún efecto de estos que se miden en la literatura invalida la propuesta, ¿sí? Y esta idea, que claro, para conocerla hay que estar como actualizado y estar leyendo los papers que están saliendo últimamente, que está haciendo claramente, digamos, que converge a este punto que al menos la evidencia es mixta. O sea, algunos se quedan un poquito por arriba, un poquito por abajo, pero andan ahí. Entonces yo creo que hay que también como empezar a desarmar este miedo, esta reserva acá en el momento de hacer políticas más ambiciosas, porque en realidad, además de ser justas estas políticas, la evidencia que vayas a romper algo es muy magra. De lo que no es magra, la evidencia, donde la evidencia es abrumadoramente clara y que converge todo al mismo punto, es que si vos con esa plata haces política, por ejemplo, de primera infancia, eso tiene un rendimiento altísimo. Es justo, pero aparte es tremendamente conveniente. O sea, rinde un montón poner plata en primera infancia. Entonces, yo te digo, yo ahora más parado como académico, ¿no? Como una persona que estudia estos temas, una intervención tributaria de esta naturaleza tiene efectos que la literatura me dice son muy chiquitos. Y yo agarro esa guita y la pongo en unas cosas que la literatura me dice, acá el efecto es gigante. No sé, yo si quieren discutir esto como salvajes, discutimos como quieran, pero si vamos a hablar de políticas basadas en evidencia, la evidencia lo que muestra es esto. Ahora, vos que estuviste en Francia trabajando, haciendo tu doctorado, ¿te acordás? Y ahora justo que hace poquito falleció Bernard Cazeneuve, ¿te acordás de la tasa ATAC que querían crear? ¿No? De esto hace 20 años, sí, por lo menos. Que era también un impuesto, no me acuerdo de ese caso, si los países más ricos, en fin, que siempre está basado en lo mismo. Voy a grabar a estos que tienen todo. Y como que ese tipo de ideas que han estado en la vuelta no prosperan en la discusión. Y por lo que yo conozco, por lo que he hablado, dice, bueno, pero pasa que después es como inaplicable, porque son muy esquivos, porque tienen mucho, pero ¿cómo los agarrás? ¿Dónde los agarrás? No es que hay un recibo de cosas donde uno le mete un Montepío, es como muy difícil. Pero sí, algunos se te escapan y van a hacer todo lo posible para escaparse. Van a los paraísos fiscales. Sí, y eso está cuantificado y para eso un poco de recaudación por ese lado. Pero, o sea, una cosa es lo que ellos hacen, lo que declaran para no pagar impuestos, y otra cosa es lo que hacen. Lo que me preocupa más es lo que hacen, porque si invierten menos, ahí ya me genera preocupación. Pero eso no es claro. Y van a buscar, sí, mecanismos para pagar menos impuestos, van a usar offshores, van a paraísos fiscales, eso lo van a intentar hacer. Pero igual vos podés perder algunos, pero los agarrás. Noruega ahora en 2022 subió su impuesto al patrimonio a 1,1%. Hubo todo un escándalo, una nota en The Guardian que decía que se habían ido los billonarios, que eso había, al revés, reducido la recaudación del impuesto en vez de aumentarla. Después se demostró que era todo falso, que eran cuentas mal hechas, digamos. Porque la recaudación en Noruega se incrementó notablemente del impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Porque subir la tasa los tienen los tipos ahí. Los tipos, en realidad, hacen la cuenta y lo siguen pagando. Porque hay una cosa que dicen los contadores que se dedican a la cuestión tributaria, que es que a los ricos también les conviene tener la plata a la vista y en lugares claros, porque también tenerla en negro, tenerla en lugares más turbios, donde no pagas impuestos, también estás más expuesto a que te pase algo, a que hacer un negocio que sea medio complicado, que después no la puedas cobrar, a que te roben, que te estafen. En cambio, si la tenés en un lugar que está a la vista, en bonos del tesoro norteamericano, o sea, tenés como tu plata en lugares que son fácilmente grabables, también es como un seguro de que no te va a pasar nada. Entonces, no es tan claro que
que vos vas a perder, o sea, se puede grabar a esos tipos, no es una quimera. Y cuando el presidente Orsi dice, bueno, lo que sí estamos viendo, o se está viendo a nivel mundial, es viste que está esa especie de acuerdo de grabar para que no haya lugares ya paraísos, sino que en todos lados una especie de tributación mundial. Sí. Pero eso no tiene nada que ver con esto. No, o sea, eso, tiene, pero no. Eso es para los gravámenes digamos, de la rentabilidad de las empresas y para que no muevan donde declaran los ingresos para pagar menos impuestos, sino que se considere como escala global. Eso está muy bien, y que Uruguay se sume a eso y que además reclame que se paguen los impuestos que corresponden acá, que lo que se va a hacer es como 0,4 del PIB lo que se va a recaudar, son como 300 millones de dólares. Es un montón. Es un montón, o sea, eso está perfecto. Creo que es insuficiente, creo que podemos pensar en algo un poco más ambicioso. Obviamente acá todo lo que sea coordinación internacional te ayuda, obvio, porque vos, si limitas las posibilidades de que ellos hagan juegos de mover la plata de un lado a otro para pagar menos, vas a recaudar más. Lo que dice la literatura esta especializada es que esto se juega a los detalles de diseño. Si vos lo diseñás bien este impuesto, limitás las posibilidades de que haya evasión y también evitás todas las pérdidas como eficiencia para la economía se limitan mucho cuando vos lo diseñás bien el impuesto. Eso es la parte técnica. La parte técnica. Pero vos tenés una parte política. Porque estás hablando de tocar los intereses de un grupito que controlan. O sea, el día que le tocan los intereses, te vas a enterar, Mauricio, de todo lo que controlan. Que te pueden controlar la televisión, los diarios, la radio. A la mitad del sistema político pasan a ser como repetidoras del discurso de esos 20. Pero me parece bien entonces discutirlo en esos términos. En términos de políticos, en términos ideológicos, conceptuales, éticos. Ahí está la discusión. O sea, todo este esfuerzo nuestro por poner números a estas cosas y esto no es una pose, lo creo de verdad, son todas consideraciones de segundo orden. Todo lo que yo puedo decir acá es relativamente poco interesante comparado con la discusión esa, que es la discusión relevante. Nuestro único objetivo acá es decir, esto no es un disparate. O sea, esto es técnicamente viable, esto puede recaudar un montón de dinero, se puede hacer, la literatura lo muestra, y los efectos probables sobre cuestiones como la inversión, el empleo, son muy moderados. Entonces, si logramos como decir, bueno, discutir a partir de esa base, yo creo que ya ganamos. Y ganamos no los que creemos que esto es un impuesto razonable, sino gana la sociedad uruguaya y la discusión pública. Si lo pasamos a discutir esto en esa clave, esa es la clave adecuada, política. Pero fíjate vos que la derecha, a nivel internacional, también en el Uruguay, viene instalando hace mucho tiempo que el Estado tiene un peso muy alto, o básicamente que la presión tributaria, los impuestos que le cobran son muchos. Pese a que esos impuestos que cobran los estados como el uruguayo, en general ni siquiera son que lo pagan preferencialmente los sectores más ricos, porque la gente paga IVA, la gente al final... Pero esa como que se genera un consenso. Tenemos una presión tributaria. Las campañas electorales son, no vamos a subir impuestos. Y en realidad uno podría decir, bueno, porque acá tenemos el nivel de gasto, que es lo que me estás pidiendo que baje, pero también tenemos el nivel de ingreso del Estado. Y de repente el problema es que hay que hacer que el Estado recaude más en lugares que están contribuyendo poco. Pero eso ya es desplazar como a la izquierda de la discusión un montón de kilómetros de lo que nuestra propia izquierda parece estar dispuesta a discutir, por lo menos es lo que yo veo. Yo te pregunto, porque vos tenés un pensamiento político, además de un pensamiento técnico, y decís, bueno, a mí me parece una discusión bárbara, también me parece interesante que estés acá y que esto se discuta, porque yo creo que en algún momento hay que discutir esta cosa. Sí, obvio. Salvo que renuncies a esta contradicción que creo que es definitoria o vertebradora de las diferencias ideológicas que existen, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que como más... viendo las declaraciones y el ministro Donne no cerró la puerta a nada de esto, ni tampoco a la campaña. Y que se comprometió a subir impuestos fue el presidente Orsi en aquel debate, que ya conocemos. No es poco, ¿no? No, por eso. Pero de otro lado, como de que estamos dispuestos a pensar, creo que no está cerrada la puerta de pensar en tener mayor recaudación. Esto implicaría crear un impuesto nuevo. Uruguay tiene un impuesto al patrimonio de las personas físicas que se podría tomar y modificar, que es muy chiquito, no lo paga nadie. Se puede tomar y modificar para pensar en una propuesta de esta naturaleza. A mí me parece que la discusión tiene que moverse hacia este lado y tiene que darse como en esa clave política, porque si no, mi lectura, no sé cómo la ves, supongo que estarás de acuerdo,
que estamos corriendo toda la discusión hacia la derecha rápidamente. Sí. A los liberales de hace 10 años se les abrió un frente por derecha ahora. Los libertarios están cuestionando fuertemente a los que hasta hace 10 años eran los que están más a la derecha del espectro político, hoy ya tienen un frente por derecha. Y en el resto, una propuesta tributaria, poner impuestos a los ricos, era hace un tiempo una propuesta, no te voy a decir de centro, pero casi. O sea, lo que era de izquierda era tomar los medios de producción. Pero durante el gobierno de Pepe Mujica intentaron poner un impuesto al patrimonio de estancias y eso, y la Suprema Corte de Justicia declaró que era inconstitucional. Y me acuerdo que Pepe decía, che, entonces es inconstitucional ser de izquierda acá. O sea, yo quiero... Y al final se terminó armando un impuesto, pero que tenía como un objetivo, arreglarle la caminería rural. O sea, sí. Pero que era como la única forma, porque si no la Suprema Corte de Justicia. No, pero acá parecía que era discriminador, no me acuerdo. Pero acá hay un impuesto montado que existe, o sea, que se cobra. Sería simplemente cambiarlo. Sí, yo creo que sí, que digamos, desde el punto de vista técnico no hay ningún problema. O sea, la discusión acá es enteramente política. Y yo creo que aparte está blindado jurídicamente en ese sentido, que decías que no es menor. Pasó lo mismo con el jazz. El jazz, ¿te acordás que también tuvo una ida y vuelta por ese lado? Entonces es un frente que hay que atender con cuidado, pero en este caso creo que está blindado. La discusión es si creemos que esto es justo y razonable o no. Hay que discutirlo en sus términos. Y también hay que discutirlos, creo que en términos como si a la sociedad uruguaya le conviene esto o no. Pero hasta con los millonarios, hasta con los ricos. Cada vez que hay un foro de Davos, no están los ricos del mundo, hay una organización que surge siempre, que va cambiando, pero son millonarios del mundo que piden más impuestos porque ven con claridad que la desigualdad está creciendo en el mundo, que esto se va de madres, y que si no hay una cohesión social mínima, o sea, ellos para hacer riqueza necesitan también que haya un entramado social que funcione mínimamente. Entonces piden más impuestos, un poco por marketing, un poco por pose, pero piden, típicamente Warren Buffett, mi millonario por excelencia, siempre dice que su secretaria paga más impuestos en términos de sus ingresos que él, ¿sí? Y piden más impuestos. Bill Gates hace lo mismo, la heredera de Disney hace lo mismo. O sea, hay una organización ahora que están los Patriotic Millionaires de Estados Unidos, hay como varias organizaciones, una que hizo una carta para el foro de Davos hace poquito, que terminaba la nota diciendo, acuérdense ricos, it's taxes or pitchforks. ¿Es impuestos o son picas? O sea, o le arreglamos por las buenas o nos van a ir a buscar. Los tipos creo que también la ven. Y creo que en Uruguay falta esa discusión. Che, o sea, no podemos sostener una sociedad tan chiquita como la nuestra, con tan poca población, con estos niveles de desigualdad, con estos niveles de pobreza. Se requiere una acción mancomunada. Yo creo que en esa clave, capaz, y huyendo de la discusión más política, es un término que no me gusta, pero con que no me siento tan cómodo, pero como en clave más como patriótica, ¿no? Como una cosa más, bueno, Uruguay tiene un problema nacional. Veamos la forma de colectivamente resolver esto, y donde naturalmente los ricos tienen que tener una participación más activa. Hay un libro buenísimo de Guido Alfani, que es un historiador italiano, que es una historia de los ricos en Occidente, me salió hace poquito. Y tiene varias tesis muy interesantes, pero hay una que es buenísima, que es que dice que los ricos históricamente se les permitía ser ricos porque en última instancia, cuando los papas quemaban, cuando había una guerra, una epidemia, eran los que ponían la guita. Y que eso en el siglo XX cambió, sobre todo en el siglo XXI, con la crisis de 2008, que es al revés. Ahora la sociedad salva a los ricos. El contrato se rompió, y que eso hay que arreglarlo y ellos lo saben. Esa es como la tesis de Alfani, que es muy, muy interesante. Hay que volver como, si decimos, no vamos a cambiar estas reglas de juego centrales, el capitalismo no va a cambiar por ahora, pero no va a cambiar. Perfecto, pero que el contrato social que tengamos con los ricos sea distinto, y que si tenemos un tercio de los niños pobres, que ponga lo que corresponde para poder... Porque hay variedades de capitalismo. Hay variedades. O sea, no es lo mismo Argentina que Noruega. Naturalmente. Entonces yo creo que si empezamos a discutir más políticamente... Y los dos son de derecha, pero bueno, uno por lo menos es otra historia, ¿no? Es otra historia. Entonces yo creo que hay que empezar a hablar en esos términos y plantear el debate político así. Y también como eso, yo insisto, somos muy poquitos, nacen 30.000 chiquilines por año. O sea, ¿a qué estamos jugando? De verdad. Muchas gracias, Mauri de Rosa, por habernos acompañado. A vos. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte, enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico.
Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando ¿Y quieran. también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. Ay, me vuelvo locker. Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que están acompañando. Recuerden hacerse socios de la comunidad de Caras y Caretas y además hagan todos los comentarios, pongan like, usen el hashtag, suscríbanse al canal, todo lo que les pido siempre. Tengo el honor de recibir a la senadora Lilian Quechichía. Un gusto, Leandro, muchas gracias por estar acá. Recién prometidita del Senado, sí. Calentita como pan caliente prácticamente, sí. Porque sí. Esta semana fue proclamado Mario Vergara como intendente de Montevideo, va a estar asumiendo, yo estoy invitado al acto de asunción el jueves 10, sí. Así que va a estar asumiendo el jueves 10. Elvia Pereira es integrante del Consejo Directivo Central de la ANEP, que estaba también. Y mirá qué trío se armaron y entonces Lilian tiene que asumir. Sí, la línea de Mario era Elvia, Graciela Villar, que va a ser parte del equipo. Va a ser la directora de Políticas Sociales. Y el tercer suplente es Martín Valcorba, que es el subsecretario de Economía. Por lo tanto, hubo que pedirle a la Corte que proclamara la segunda línea, que era la que yo encabezaba. Y entonces yo te quiero preguntar. ¿Te lo esperabas? Es decir, yo estaba ya como diciendo, bueno, ahora voy a descansar un poco luego de
tantos años de actividad en el Parlamento como ministra, en fin, o ya te esperabas y dices, bueno, no, voy a ir porque estoy ahí para estar? No, qué decirte, mira, yo me preparé, la labor de senadora de la oposición me gustó, aprendí mucho del Parlamento. Yo había estado un año como diputada en el primer gobierno del Frente Amplio, entre el 2005 y el 6, en el 6 ya pasé al ministerio, después me quedé todos los gobiernos del Frente en el Ejecutivo, es decir, no había estado un periodo completo. Claro, fuiste subsecretaria. Subsecretaria hasta el 12, del 6 al 12, y del 12 al 19 ministra. Por lo tanto, Lescano era subsecretaria. Exacto. Y después fuiste ministra durante años, ¿sí? Fui del 12 al 19, casi 8 años, al 20. Por lo tanto, cuando hicimos la campaña electoral, yo me preparé para volver al Senado, y obviamente estábamos trabajando para ganar el gobierno y ser senadora del gobierno. Bueno, la votación fue como fue, no fue la esperada, indudablemente. Fueron 90.000 votos nuestros. Los que nos votaron a nosotros votaron a Vergara y a Quechichán, y esto no lo digo de casualidad, porque hay una postura desde nuestro punto de vista crítica con las colectoras de votos, pero esa es otra discusión. La elección fue como fue, y después con la candidatura de Mario, Mario siempre estuvo bien posicionado en esa carrera hacia la intendencia, sabiendo que Elvia estaba en lo que también ella adora, que es la educación. De hecho, era la presidenta de la Federación Uruguaya de Magisterio. Fue presidenta de la FUM, y bueno, sabiendo que si Mario era electo, lo veías como algo posible. Lo veía, sí. No voy a venir a decir acá que, me sorprendió, no, porque y Martín ya sabíamos que no se iba a mover del Ministerio de Economía, primero porque es un aporte sustancial, y segundo porque él ya nos lo había dicho, así que era una posibilidad que finalmente se da, y ahora debutaré como senadora del gobierno, que debe ser una cosa bastante distinta. Sí, y más en un periodo como este, porque estamos hablando de que en el Senado hay una mayoría absoluta del oficialismo, pero en diputados no. O sea que vos tenés que actuar en la Cámara de Senadores con un ojo siempre en la Cámara de Diputados, porque ¿de qué vale que apruebes cualquier cosa si después sin duda en el diputado no podés conseguir los votos que te faltan? Sin duda. Creo que los que definen, y es clarísimo que estamos en una situación única después de la salida de la dictadura, con un gobierno sin mayorías parlamentarias, no había pasado nunca del 85 a la fecha, hacer un diagnóstico evidente y claro de lo que nos está pasando, y eso que vos decís, tiene que haber un espejo entre el Senado, en donde en general están los líderes de los partidos, está Bordaberry, está Ojeda, está Javier García, está la gente de Aire Fresco. Tendrá que haber un espejo entre lo que hagamos en el Senado y lograr esos dos votos, que ahora el objetivo, sin ninguna duda, es la ley madre de un gobierno, que es el presupuesto nacional. Hasta el día miércoles de la semana pasada podíamos tener unas dudas importantes en relación con si iba o no a haber al final una suerte de gobernabilidad en la Cámara de Diputados. Pero yo diría que el día miércoles de la semana pasada, donde podemos decir que concluyó ese ciclo donde se aprobó la ley del CASMU, se aprobó la rendición de cuentas y se aprobó una solución que no es la que quería el gobierno, pero es una solución de caja de profesionales, puedo decir que el oficialismo puede decir que consiguió 3 leyes importantes, y no por unanimidad, o sea, las tuvo que negociar esos votos. Trabajosamente, porque los votos claro. Bueno, es la labor de la política, ¿no? De la alta política. La política, en definitiva, es eso, ver cómo dialogás. Partimos de posturas indudablemente que son diferentes porque representamos a proyectos diferentes, pero finalmente hay que encontrar un punto común. Creo que
en la rendición de cuentas quedó claramente expresado. Me parece que la intervención de Perrone fue muy esclarecedora en el sentido de que, bueno, ¿cómo le digo yo a la gente que no voto el aumento del tope cuando efectivamente es verdad que se heredó una deuda importante a este gobierno y no hay medicamentos en la salud? Yo le puedo hablar del déficit fiscal, le puedo hablar de toda la gente, pero cuando la gente me diga sigo sin los medicamentos en la salud pública, ¿qué les digo? Me parece que es esa síntesis que hizo él, es la que permite que la política, bueno, logre estos resultados que siempre son el camino del medio. En la ley de salvataje de la caja de profesionales no es la que queríamos. El Estado va a tener que aportar casi el doble de lo que previó, pero fue lo posible. Si no hubiera habido ley, obviamente que el aporte era de más de 160 millones de dólares y la imagen del Uruguay para afuera, para el grado inversor, para la credibilidad del Uruguay, también se hubiera visto afectada. Entonces, bueno, esa es la labor de la política, en la que yo creo realmente. Pero vos recordás, Lilian, a personas como Danilo Astori. Sí. Siempre. O a la actuación en el Parlamento de economistas como Alberto Curiel, ¿no? Y estoy citando a estas dos personas porque además que las conoces muy bien, las conociste muy bien en el caso de Astori, hablaron expresamente de esto. No hay posibilidad de que no se le vote las herramientas, los aumentos de tope de deuda a un gobierno. Eso no se le puede hacer por un problema de lealtad republicana, digamos. Y acá blancos y colorados no lo querían votar y no lo votaron. No lo votaron. O sea, porque apareció lo de Perrone, pero podría no haber aparecido, quiero decir. Es un partido Cabildo Abierto, tiene 2 legisladores. Sí, sí. Fue como que casi una suerte que hubiese ese partido ahí en ese momento, ¿no? Sí, yo creo que además el Uruguay fue un Uruguay antes de la crisis del 2001-2002, y creo que en esa crisis, esa tarea conjunta de los partidos, ese debate que también fue profundo, esa labor de Echevarri, es decir, nos hizo a todos pensar la importancia que tiene en algunos momentos. Después cada uno muestra su perfil, pero en algunos momentos de dificultades de un país que es de todos. Y como vos decís, sí, no votar el aumento del tope de deuda está en la tapa del libro, te diría de la lealtad republicana. Y bueno, por suerte lo pudimos lograr, y bueno, y los que no lo acompañaron harán sus propias reflexiones, pero como tú decís, la palabra de Danilo la tengo clarísima, siempre que él era un hombre en el sentido de una enorme responsabilidad, ¿no? con el país. En primer lugar, porque con si el vos país. citás esa época del 2002, que yo me acuerdo, vos te acordás mucho más que yo, pero yo me acuerdo, Tabaré diciéndole no vamos a incendiar la pradera. Frases expresas, ¿no? Vamos a dar los votos para aquella blindaje que terminó con aquel préstamo. Vamos a poner una especie de hombro para que... Creo sí que la actitud de Echevarri, porque lo conocí muy bien, creo que vos también, fue de una apertura extraordinaria la del flaco Echevarri. No se puede hablar de él como un cualquier político, ¿no? Sí. Pero ahora es otra la actitud. Yo quiero saber si vos presumís, o podemos presumir, a partir de lo que sucedió con lo de la rendición de cuentas, que esa va a ser la tesitura de los socios mayoritarios de la ex coalición del Partido Blanco y Colorado, porque con esa tesitura podés no tener ni presupuesto, ¿entendés? O sea, y es preocupante. Yo espero que no, y además también la coalición, bueno, la coalición republicana, no sé si podemos hablar de la coalición, yo creo que la coalición... La ex coalición, porque... no existe, porque indudablemente Cabildo ya salió y cada uno ahora son sus partidos, incluso... ayer me decían los compañeros de Canelones, en donde existió formalmente la coalición, ahora cuando se integraron como bancada, se integraron separados. Blancos por un lado, colorados por otro lado. Es decir, eso todavía no ha terminado de cuajar, pero los blancos y los colorados en la Cámara de Diputados tienen una integración muy heterogénea, con intereses muy diversos. El propio Cabildo puede tener intereses en algunos temas, más que en otros. Entonces, yo, a pesar de esas señales,
indudablemente, especialmente un Partido Nacional que se le nota todavía ofuscado, enojado por haber perdido el gobierno, sin haber podido canalizar en su propia convención, porque no se le permitió hablar a los convencionales, y eso me parece que todavía tienen un tapón ahí de que la gente diga, bueno, ¿qué les pasó? ¿Por qué perdieron? Porque es fácil echar la culpa a uno o a otro, pero tendrán que hacer un análisis más profundo. Más allá de que el Partido Nacional se lo nota así, irritado, yo creo que en la Cámara de Diputados particularmente, que es en donde no tenemos mayoría, hay intereses diversos en el interior del país con los cuales podremos ir conversando. No creo que sean unánimes las posturas, salvo, no sé, que venga una ¿Tenés decisión. una mirada optimista para el tratamiento del presupuesto? Yo creo en la política, entonces tengo que tener una actitud optimista, y además defiendo la política, y por eso me amargo enormemente cuando las campañas de desprestigio de la política, porque Leandro, vos y yo, y la gente que nos está viendo sabe que cuando no hubo política, ya sabemos lo que tuvimos, y yo creo que no hay nadie que quiera volver a eso. Entonces sí, creo en la política y creo que el Parlamento es el lugar ideal para esas intercambios, negociaciones, diálogos, como le quieras llamar, entre los que no pensamos igual, y nosotros con la fortaleza que nos da tener que pelear un presupuesto para cumplir con lo que le prometimos a la gente, que eso hace a la política, hacia la alta política, cumplir con lo que se dice. Bueno, tenemos motivaciones, creo que hay una heterogeneidad que nos va a permitir hablar no igual con todo el mundo, y bueno, y confiar en eso, confiarse. Vas a ser senadora del gobierno, sos senadora ahora del gobierno, es distinto a lo que te tocó el periodo pasado, pero también sos la senadora del sereñismo, ¿no? Que ya es una tradición dentro del Frente Amplio, de la izquierda uruguaya, y eso me imagino que también te da una responsabilidad particular, porque bueno, el sereñismo va a tener el intendente de Montevideo, claramente, que es el liderazgo más claro que tiene ahora, y a vos en el Senado. Entonces, y el intendente de Canelones. Y el intendente de Canelones, Pancho Legnani. Pues yo pensaba que Legnani era de la vertiente, pero ahora no. está junto. Estuvo en la lista 95. Estuvo en la 95. Es un hombre súper abierto y ha estado muy cerca de Yamandú, es decir, hoy tenemos muchos frente amplistas así, pero sí viene de ese pensamiento sereñista. Sí. Entonces, bueno, pero me imagino que es un espacio que, más allá de que son todos legisladores del gobierno, es un espacio que le interesa que crezca esa. Porque yo creo que eso es como una responsabilidad muy grande, también para los legisladores, porque si no te transformas en un legislador del gobierno, es muy importante, pero te interesa también la corriente, la diversidad esa, ¿no? Sin duda, sin duda. Te diría que esa es la responsabilidad que más me pesa. En el caso de Fuerza Renovadora, que es una de las fuerzas que integran el sereñismo, junto con la Asamblea Uruguay, con el Partido Demócrata Cristiano, con UCINA, con el Humanismo Cristiano, bueno, un conjunto de grupos pequeños y otros que estarían llegando, que vinieron ahora juntos con nosotros en Montevideo y que aparentemente quieren sumarse. Nosotros iniciamos ahora como una nueva etapa, es decir, tenemos nuevas responsabilidades, tenemos una organización débil todavía, y creo que la votación fue un poco reflejo también de eso. Puede haber otros motivos también, sin ninguna duda, la candidatura de Mario, algunos compañeros que no entendieron nuestro apoyo al candidato del MPP, es decir, nosotros tenemos que profundizar en eso, y lo empezamos la semana que viene. El 14 hacemos el primer activo nacional de Fuerza Renovadora para mirarnos primero a nosotros mismos, para poder terminar. Pensamos en noviembre en un congreso de Fuerza Renovadora que nos permita tener una nueva estructura más democrática, que contemple la coalición y el movimiento, porque somos la suma de sectores, pero han venido muchos compañeros que no integran ninguno de los sectores, por ejemplo de Fuerza Renovadora, y tampoco del sereñismo, que son de sereñistas, que son de la 95. Bueno, vamos a tratar de terminar este año, estar bien preparados para ese congreso que va a haber en el Frente Amplio el año que viene, y bueno, sí es una responsabilidad grande,
de mejorar nuestra estructura, de hacerla más democrática, de aportarle. Ahora hay un plan político del Frente Amplio que le está pidiendo opinión a todos los sectores, y ese es el segundo tema que nosotros vamos a encarar con mucha responsabilidad. Bueno, ¿qué aportes haremos a ese plan político del Frente Amplio, que se va a aprobar el 2 de agosto en un plenario, pero que va a tener casi un año de aplicación, de nuevamente salir al interior, de un conjunto de actividades que bueno, y de definición de este momento, ¿no? Un momento que es obviamente de vínculo con las organizaciones sociales, las tradicionales, pero de un enorme desafío de fenómenos nuevos que hoy tenemos. Hay miles de trabajadores unipersonales que están en su casa con la computadora, que están en el Uber, que están en el reparto, a los que nosotros sentimos que no le está hablando casi nadie. Es decir, tenemos un desafío de cómo el movimiento social crece, tiene formas diferentes, el mundo del trabajo está transformado radicalmente, no solo porque vienen las máquinas, sino por estas cosas que yo te digo. Bueno, tenemos desafíos de pensamiento de una izquierda que debe mantener sus valores básicos, clásicos, tradicionales, te quiero decir, por eso somos de izquierda, cierta sensibilidad por algunas cosas, y ese compromiso con la democracia para afuera y para adentro, que me parece que la izquierda todavía tiene que seguir trabajando. Vamos a hacer un corte y seguimos conversando con la senadora Lilian Quechicha. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. ¿Para qué lanzamos Casmu para la comunidad con acciones que respetan el medio ambiente? ¿Para qué inauguramos Integramás con un equipo interdisciplinario y especializado en diversidad sexual y de género? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología gratis, los mejores beneficios en 1727 Emergencia Móvil y el mejor equipo médico? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros planes y afiliate a Casmu llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas. Para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Yeah, yeah.
Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos los que nos están acompañando. Seguimos conversando con la senadora Lilian Quechichán. Lilian, ¿ya has pensado en qué temas o en qué? Viste que el Parlamento tiene comisiones y capaz que te tocan muchos temas porque esto también, cada sector tiene que dividirse como, y cuando tienen menos legisladores tienen más temas. Sí. Ahora estoy ahí conversando con Borbonet, que quedó en lugar de Silvia Nane, porque él había quedado con 13 comisiones, pobre. Entonces me pide que yo asuma algunas. Yo voy a estar seguro en Hacienda, que la heredo directamente de Mario, porque él estaba ahí. En Hacienda voy a estar en Educación y Cultura, que me encanta. Voy a estar en Promoción y Desarrollo, que son los temas de las políticas sociales, que también me interesan muchísimo. Voy a estar en Constitución y Legislación, que te diría que es la comisión más difícil del Parlamento, de mayor trabajo, la que no para durante todo el mes, porque las otras comisiones trabajan hasta el 18, Constitución trabaja durante todo el mes, y me voy a integrar ahora a la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género. O sea, un montón de comisiones, y entre ellas Hacienda y Constitución y Código. Sí. ¿Y te mantenés contacto con el ministro de Turismo, Menoni? Tuve, sí. O decís, turismo yo ya. No, a mí el turismo me sigue, es una actividad que me sigue apasionando. Es una actividad que... A mí también, ¿no? Del lado del usuario. Del lado del turista, no. Del lado del usuario a todo el mundo, sin duda, pero yo soy una convencida de que si el Uruguay quiere crecer, si el Uruguay necesita divisas, si el Uruguay necesita ingresos, una de las actividades es el turismo. Cuando lo designaron, él me pidió una entrevista, tuvimos una entrevista muy buena. Obviamente yo le proporcioné toda la información que teníamos, y sí, tenemos un vínculo con él y con los compañeros que integran el equipo, Cristian Pozzi y Ana Claudia Carán, que habían trabajado con nosotros, obviamente con el respeto de que él es el ministro y son los que definen los pasos, pero sí, tenemos un vínculo fraterno. Lilian, ¿cómo observás la marcha del gobierno? Hay diferentes interpretaciones, visiones que se han trascendido, surgido en los últimos meses, si va lento, si no va lento, si es poco activo, si es muy cauteloso. Esto dicho por politólogos, pero también dentro del Frente Amplio ha habido discusiones de este tipo, no porque esconder. Ahora empezaron a mostrarse determinadas cosas, porque un poco también por la situación de calle obligó a un gran despliegue muy rápido, se está empezando a tomar medidas como esto del gas que anunció la ministra Cardona, o el bono para volver a clase de los niños, o la vacuna contra la meningitis, en fin. Pero son de como el último mes que empezaron a aparecer este tipo de cosas. Pero ¿cómo venís vos evaluando la acción gubernamental? Yo te diría, vos usaste una palabra, cauteloso, sí, que me parece que está bien, justamente por lo que veníamos hablando antes. Estamos en una situación absolutamente nueva para el Uruguay, que es un gobierno sin mayorías. Por lo tanto, cada paso que se dé tiene que ser un paso cuidadoso. Creo que había mucha ansiedad, también de los compañeros nuestros, también de los frente amplistas, mucha ansiedad. Yo creo que si uno hace un raconto de algunas cosas para mí muy importantes, por ejemplo la modificación de la ley de medios, que fue una ley potente que marcaba una cantidad de cuestiones que a nosotros nos preocupaban, eso se acomodó, se volvió a restablecer todo lo que había hecho Tabaré con la ley de antitabaco, que lo habíamos perdido, lo habían ido perforando sin ninguna duda por algunos acuerdos que alguna vez nos enteraremos. A pesar de que no teníamos recursos, porque lo prevíamos para el año que viene, que va a ser para todos los niños de las escuelas públicas, hoy empezaron a cobrar, el viernes, empezaron a cobrar los primeros 100.000 niños de los quintiles 1 y 2, de las escuelas de quintiles 1 y 2, se empezaron a poner los lentes
a los chiquilines con mayores dificultades en las escuelas públicas, lentes que se están haciendo en el Hospital de Ojos, se repusieron 90 de los 100 remedios que faltaban. Entonces yo te diría que la revolución de las cosas simples, que fue lo que dijimos, está marchando. Algunos querrán que fuera un poco más rápido, pero la imagen de Yamandú es buena. Hay ministros muy bien evaluados, y como vos decís, en estos días van a empezar a aparecer, va a haber una propuesta del Ministerio de Salud Pública sobre salud mental y sobre la atención en las mutualistas, lo del Ministerio de Industrias, el plan de seguridad nacional. Bueno, son una cantidad de cosas. Capaz que se podían haber hecho más rápidas, no sé, pero yo creo que se han hecho, la presentación de las pautas salariales para los consejos de salarios, volviendo a retomar una bandera que fue empezar a favorecer a los salarios más... ¿Te conformaron las pautas? Sí, yo creo que para la realidad que tiene el Uruguay, para presupuestal y económica, son pautas interesantes que van a cambiarle, van a volver a que el salario empiece esa curva ascendente que tuvo en todos los 15 años de gobierno del Frente Amplio, y que habíamos perdido, se había paralizado, no por la pandemia, porque después continuó con una pérdida salarial que se recuperó en algo en el último periodo de la calle Pou, pero que fue muy duro, sí. Pero sí, ahí está, pero si la inflación se comporta como se proyecta, con esas pautas, los salarios más bajos y los otros, ¿no? O sea, los menores a 40.000 pesos y los menores a 160.000 van a tener ingresos por encima de la inflación, o sea, van a recuperar salario real. Claro. Que eso era una trayectoria que durante los gobiernos del Frente se tuvo, pero que estos años se perdió. Efectivamente, estábamos no recuperando ni siquiera la inflación, por lo tanto estábamos perdiendo salario. Volver a transitar ese camino para mí es fundamental, así que sí, yo te diría que estoy conforme. Hay un cierto núcleo, voy a llamarlo así, para no identificar, ¿no?, de actores políticos, por lo menos en la oposición, legisladores, algunos en el Senado, que tienen como un estilo Milei, le voy a llamar, ¿no? O sea, de medio brutal, a la vicepresidenta, vos callate, a esto, medio soez. Lo habíamos visto un poco en el gobierno pasado, pero ahora yo creo que no puede ser analizado fuera del contexto de que empezaron a aparecer estos políticos en el mundo, en la región, que ganan elecciones. ¿Te preocupa eso? Sí, me preocupa. Me preocupa porque... Pero vos no estás acostumbrada a tener que discutir así, como los ramplón. Ni lo haré, porque me parece que no aporta justamente a lo que te decíamos, a lo que hablábamos antes, al prestigio de la actividad política y a la consolidación democrática. Es decir, indudablemente lo que uno ve en la Argentina es lastimoso por el insulto permanente, por la grieta que se ensancha, por el odio que se difunde. Bueno, nada de esas cosas le hacen bien a la democracia. Pero tengo confianza en que podamos todavía, que esos van a ser los menos, que los más van a poder estar en la confrontación de ideas, pero en un marco indudablemente de respeto a la figura, porque cuando tú estás hablando de Carolina Cose, estás hablando de la vicepresidenta, cuando hablas de Yamandú Orsi, hablas del presidente, cuando hablas de la presidenta de la Asamblea General, no estás hablando de cualquier persona. Bueno, eso hay que tener mucho cuidado en cómo uno se comporta. Pero vos viste, Lilian, que cuando terminó, cuando pasaron las elecciones, aparecieron editoriales de medios muy importantes, cercanos al exoficialismo y dirigentes políticos, diciendo, no, el problema es que fuimos demasiado débiles, blandos. Sí. Y es en ese sentido, ¿no? O sea, que no es que sea una actitud irracional, sino que es pensado, esa es mi hipótesis, ¿no? Esa actitud. Hay algunos que sí, que son de que hay algunos que han jugado ahora para la campaña interna de la elección del directorio, indudablemente
todo el espacio 40 o el que representa el senador Da Silva, el senador García, jugaron una confrontación muy fuerte, un estilo muy duro, a diferencia de lo que hacía Delgado o de lo que podía hacer Enciso o de lo que podía hacer de centro. Sí, esa creo que es un debate que lo tienen adentro del Partido Nacional. Bueno, Delgado ganó bajo abucheos, ¿no? Y que sí, por eso digo, indudablemente ahí hay un debate que no está saldado porque no lo han hecho. ¿Te imaginas una cosa así en el Frente Amplio? No. Un congreso que decía, ganó Fernando Pereira y los que no pierden abuchean. No me lo imagino, porque bueno, nosotros venimos educados en mucho debate, duros a veces, muy duros, pero con el límite de la unidad, de la fraternidad y de la búsqueda de los consensos que nos enseñó Sereña. Entonces, en el frente a veces debatimos de una manera increíble, pero no solo en el plenario o en la mesa política o en el secretariado, en los comités de base, pero llega un momento en el que todos juntos como un puño. Hablando ya de esto, porque ahora que el Partido Nacional eligió su directorio y su presidente, que va a ser Álvaro Delgado, el Frente dentro de poco tendrá también que analizar este tema. Fernando Pereira está haciendo una propuesta para los próximos años. Ustedes, las fuerzas renovadoras ya tienen una visión positiva de la gestión de Pereira. Sí, tenemos una visión positiva. También como para acompañar que siguieron. Si el compañero vuelve a ser candidato a presidente del Frente Amplio, sin duda nosotros lo acompañaríamos. Creo que ha sido positivo, no solo por los resultados, porque ganamos el gobierno nacional, porque ganamos una intendencia más ni menos que en La Valleja, porque la estrategia que él diseñó y que acompañó todo el Frente Amplio de salida al diálogo con la sociedad fue buena. Así que en ese sentido sí, nosotros lo acompañaríamos. Bueno, Lilian, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, un gusto. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a ir a un corte y enseguida charlamos acá con Víctor Hugo Popi Avelando en Legítima Defensa Segunda Dosis. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro.
vas al macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Popi, mirá, ¿qué me contás? Polanco. ¿Cómo estoy? Sangre Hoy Polanco. otro. A ver. ¿Cómo está el busito este de Polanco? El coso. ¿Qué? Que con los pies en la tierra es el lema de Polanco.uy. Y el jean también es de Polanco. Y la camisa también es de Polanco. El saco ya no. Porque era demasiado. Escúchame, vas a terminar como Susana, ¿no? ¿Qué? Polanco, por supuesto. Por supuesto. Polanco, por supuesto. Mira, ahora para el Día del Padre, lo que pasa es que vos también sos padre. Porque yo te iba a decir, Popi, ya que estamos, cuando el Día del Padre, que es el 13 creo, sí, Polanco en la segunda prenda te hace un 30%. Entonces, vos vas, comprás una prenda para vos y me comprás una para el Día del Padre para mí. Bueno, Polanco.uy, o si no, en Solano García 2484 creo. Sí, 2484. Y también tienen local en Durazno y están por tener en Florida. Vayan a la tienda, o mejor, si no dicen, no me voy a ir hasta ahí, vean en internet. Está realmente lleno de ropa preciosa y ¿Cómo entrego 15 y ahí pueden, recomiendo. Como recomiendo siempre la óptica Río 3, ahí en Benito Blanco y Avenida Brasil, y ahí van y dicen que son televidentes, que miran Legítima Defensa y ya los tratan de otro modo. Ya les cambian la cara, le ponen una sonrisa, le hacen más barato. En cambio, si vos decís, no, yo miro otro programa, y ya terminan de otra manera, y en la óptica Río 3 ya. Pero en cambio en Legítima Defensa te atienden bien. Ya pasé mucho. Me falta decirles, recuerden que el mes que viene, estaremos viajando a la península escandinava. Y así que de último momento, los que tengan ganas de averiguar, y me voy a animar a conocer Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, también los países bálticos, bueno, tienen que llamar al teléfono, escribir, a ver si tengo ahí el número, porque yo, como cambió el número, no quiero decir el número mal, porque ahora es otro. 091, ¿no? Ahora lo van a poner 091-613-403. ¡Qué memoria! Para averiguar toda la información con respecto a este viaje que haremos el mes que viene. En 6 semanas más o menos, Popi, de la ola polar, nos vamos a ir a la ola calurosa de los países nórdicos. No sé cuánto calor habrá ahí, pero en España había mucho calor, 37 grados. No, 37 no, va a ser menos, porque yo ya tengo todo arreglado para que haya menos, ¿no? En los países nórdicos en agosto. Pero va a estar calentito. Bueno, Popi, charlemos un poco de los acontecimientos de los últimos días. Bueno, se aprobó el miércoles, se aprobó una ley que no es la que el gobierno quería, pero bueno. Que no es la que mucha gente quería tampoco. Es que era difícil hacer una ley que la gente tuviera a favor. Yo creo que me llegó la vez pasada un audio de unos profesionales que decían
justificando la necesidad del salvataje, que todo el mundo está de acuerdo en el salvataje, pero decía, ¿quién no llevó su perrita a un veterinario? Y yo pensaba, ¿quién no subió y lo llevó un conductor? Entonces, ¿hay que pagar una jubilación preferencial a un conductor? No es ese el argumento. El argumento es que la caja, lo explicó acá Julieta Sierra, ¿no? Julieta, sí, cuando dijo, presidenta de la Comisión de Hacienda, dijo que la caja diputado. surge por la necesidad de darle cobertura de seguridad social a los profesionales universitarios que hacían ejercicio liberal y que no tenían, ¿no? Ahora después creo que hay una corresponsabilidad de todos ahí, porque siempre tuvo integración del Ejecutivo, ¿no? ¿Cómo se fue degradando eso? Y bueno, creo que el Ejecutivo hasta tenía poder de veto. Lo cierto es que se llegó a una situación donde la caja no tenía más fondos. Le decía un disparate que me dijo un contador, que también aporta a la caja, el ficto es. Funcionó casi como un esquema Ponzi. Sí, los últimos que apagan la luz, ¿no? Por eso, porque vos fíjate que me parece bien la solución, pero te voy a decir una cosa. ¿Sabes cuánto es el promedio de jubilación de la caja? No. 94.000 pesos. Sí, pero también hay quienes cobran menos. También hay quienes cobran menos. Estoy hablando del promedio. El promedio del BPS, ¿cuánto es? 38.000. El promedio de la caja militar, que también tiene diferencia, son 43.000 pesos, ¿no? Está bien, pero en la caja esta de profesionales los aportes son más altos, ¿no? Bastante más altos. Son más altos que los dos ejemplos que te di. Sí. BPS y eso. Sí, porque un ficto, creo que no sé qué nivel de ficto es, aportan 18.000 pesos por mes. Y se asegura una jubilación de 92. Y este contador me decía, esquema Ponzi, ¿por qué? Porque las buenas jubilaciones no se sostienen si no hay un ingreso mayor que el que tienen, ¿no? Y el tema es que acá el Estado va a tener que poner casi el doble, ¿no? Sí. Y casi también, el doble de lo que preveía. En lugar de 40 va a tener que poner como... O en lugar de 30 va a tener que poner como 60, ¿no? 70 millones de dólares. Pero bueno, lo otro era que cayera todo sobre la espalda de la gente. De la gente no, de los... Claro, pues si no había ley, había que financiarlo todo el Estado. Sí. Con esto se financia una parte del Estado, otra parte a través de los timbres, otra parte a través de lo que van a pagar los profesionales. Los beneficiarios, los activos y los pasivos. Y los pasivos. Bueno, una solución que se alcanzó con una base de votos importante. Un problema menos. Después, el jueves, el ministro de Trabajo con el subsecretario del Ministerio de Economía, o sea, Juan Castillo, ministro de Trabajo, y Martín Valcorba, presentaron las pautas. ¿Sí? Primero se reunió el Consejo Superior Tripartito y después presentaron las pautas para la ronda de negociación que inicia esta semana. ¿Sí? Que abarca a 750.000, 780.000 trabajadores privados, casi 800.000 trabajadores. Y la ronda y las pautas que presentaron tienen tres franjas. Una franja que va hasta 38.000 y pico de pesos. Nominales, todos nominales. Sí, una que va hasta 165.000 y una tercera franja que va por encima de los 165.000. Que, como está dividida la sociedad uruguaya, digamos, ¿no? La primera franja entran como el 30%, en la segunda el 64% de la población y en la tercera entra el 6% de la población. Mira que la primera franja serían casi los 25.000 pesistas. Bueno, los que ganan menos de 38. Fíjate, 38.000 nominales, le haces el descuento del BPS y del FONASA. 31, te queda 32. Menos. No creo. 15 y 20 son. 15% BPS, 6%. Si sos casado o tenés hijos, son 6% para el FONASA. 15 y 6 son 21 y 21% de 38 me da 7.000 y algo de pesos. O sea, 31. 30. Pero más allá de esa cuenta, ahí entra el 30% de la población. Sí. Esa franja va a tener un 7% de aumento en el próximo, en el año, digamos, ¿no?
que viene. Y la proyección de inflación es de 4,5, o sea que va a tener... creo que va a tener un 4,2 a los 2 años. El aumento es 7%. Si vos tomás el ajuste de julio, este que pasó, y el de enero. Pero a lo largo del periodo, que son 2 años, un aumento real sería, si se mantiene la inflación, de 4,2. Sí, pero para 7% en el próximo... Si no, la gente no va a entender nada. 7% en el próximo año de aumento. Como la proyección de inflación es de 4,5, eso significa un 2,5% de aumento real, claro, es decir, de ganarle a los precios, de crecimiento del salario real. Y en el segundo año un poco más para completar alrededor de 4 de crecimiento real, claro. Es decir, 4,2 de crecimiento real. Crecimiento real, claro. Es muy importante. Sí. Esa es la primera franja. En la segunda franja también hay crecimiento real, menor que este, ¿no? Pero hay también crecimiento real. Sí, hay un crecimiento, ya te digo. Y en la tercera, ahí sí es... la tercera queda igualito. Queda igual. Ahora, hay una cosa diferente que a mí me llama la atención, que es que el primer ajuste, el primer año de ajustes que se hace en la franja, en la 1 y 2, sí, es por la inflación subyacente, que es menos que la inflación general. Inflación subyacente, lo dice el documento, inflación subyacente es los precios menos, viste, los vaivenes de las frutas y verduras, la comida y la energía, que es los combustibles o la energía eléctrica. Eso te puede dar un rango menor de inflación, ¿no? Porque hay precios muy estacionales. Por ejemplo, la verdura, y sí, porque un día el morrón cuesta 300 pesos y después pasa no sé qué, llueve 2 veces, sale 3 veces el sol y cuesta 80. Es la primera vez que pasa. ¿Lo qué? La inflación subyacente. Es una especie de inflación núcleo, ¿no? Es el núcleo duro de la inflación. Bueno, lo otro tiene, me parece, vaivenes. Hay que ver, las pautas, lo que están planteando es algo que, si se cumple así, va a suponer para los salarios menores a 165.000 pesos nominales crecimiento real. Y eso indudablemente supone volver a un camino de crecimiento del salario real como se registró durante los gobiernos del Frente Amplio, pero que se había perdido durante el gobierno de la calle Pou. Así que para mí es una buena señal, Popi. Sí, es una buena señal, pero yo digo, ¿sabes lo que está? Hay una cosa que no te convence. No me convence mucho, sobre todo la inflación subyacente. Porque ahí entra el petróleo también. Y entra la UTE, por ejemplo, ¿no? Pero lo que pasa es que te acordás que la gente también le molestaba un poco que vos dijeras, no, porque venía a fin de año, entonces te dejaban la tarifa de UTE quieta para que bajara la inflación. No, bajaban. O la bajaban para que UTE premia para bajar la inflación, decía la gente. Bueno, ahora eso no se puede hacer. No sé. Y si me estás diciendo que eso no va a estar incluido en esa tarifa, la eléctrica, por ejemplo. Sí, pero lo puedes hacer al segundo año. Esto es para el primer año. Le estás buscando la quinta pata al gato. No, es así. Por el segundo año se aplica la inflación general. Sí. ¿Tá? Ahí puedes hacer eso. Bueno, en el segundo, pero en el primero no. Y en el primero va a tener un crecimiento del salario real. Y en el segundo también. Si la pauta se sigue... Si la inflación se mantiene como está. Hace 25 meses que la inflación está dentro del rango meta. Sí. Eso es un buen dato. Por supuesto. Sí, claro. Esto depende de que la proyección se cumpla. Sí. Yo creo que se va a cumplir. Y si no, habrá alguna cláusula. Sí, claro, hay ajustes. Hay ajuste en el primer año y hay ajuste en el segundo año. Al menos para los más altos, ¿no? Sí, y además, acordate que estas son las pautas del Ejecutivo, pero que en el Consejo de Salario, los trabajadores en la puja pueden, y en general, consiguen mejores condiciones. Pueden subirlas, sí. En general consiguen mejores condiciones porque para algo tiene sindicato organizado, le puede meter un palito acá, una marcha allá. Más allá de mis diferencias, ya salieron todos los sectores de la derecha y empresariales contra las pautas, ¿no?
porque son de derecha. ¿No? Esos son de derecha. Pero me preocupa- Eso es un buen dato para mí, para claro, la pauta. es un buen dato. Me preocupa una cosa, porque yo, discutiendo con vecinos, me dicen, aumentar el salario y suben los precios. Eso está metido en la cabeza de mucha gente, ¿viste? Y eso no es un Y bueno, problema. eso es la propaganda de los medios dominantes. Y bueno, pero tenés La que ser- es una propaganda que tiene siglos. Transformar cualquier beneficio para las grandes mayorías, es un tratar de perjuicio. convertirlo en una especie de perjuicio. Claro, además, una cosa que decía es que En cambio, favorecer a las minorías es darle el empujón al mayagoro. una cosa que decía Mauricio hace un ratito Sí. acá, ¿no? Porque todo el mundo se preocupa si suben los salarios. Ahora nadie se preocupa cuánto aumenta la riqueza o la rentabilidad de los grandes, ¿no? No hay preocupación por eso. Si vos tenés 61.000 millones de dólares en el exterior de Uruguay o de residentes, ¿esa plata de dónde salió? Escuchame, Popi, déjame hacerte una pregunta. Es retórica la pregunta, pero me parece que permite que yo pueda conducir un razonamiento. Los dueños de los canales, ¿están en ese 1% que habla Mauricio? Pueden estar. Claro que sí. No hay ninguno de ellos que tenga menos de $1 millón. De $1 millón de dólares. De hecho, están en el 0,1. ¿No? Y los dueños de los grandes medios están ahí, ¿no? Y sus intereses políticos son expresados por sectores de la derecha. Entonces, ¿qué esperás vos que digan? Van a decir. No, lo que a mí me preocupa, hay una cosa que creo que decía Che, me agarró un poquito de Picazón, que decía Gramsci, me parece, que es... Estos tipos nunca leyeron a Gramsci. Sí, pero él decía, la burguesía no solo domina por la coerción, la fuerza, sino porque sus ideas se transforman en el sentido común de la gente, ¿no? Y este es el drama que Sentido tenemos. común dominante. Claro. También lo decía Marx. Sí. La ideología dominante es la ideología de la clase que domina. Claro. Y bueno, sí, pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen mediante esta repetición de la cantaleta acá y en todos los grandes medios. La idea, por ejemplo, de que si vos querés grabar a los ricos, en realidad sos un resentido. Si vos querés que los multirricos aporten un poco más, entonces sos un resentido. Si le pones un impuesto un poco más alto a los que tienen más, entonces estás penalizando el trabajo. Así te dicen. O el talento, o los méritos. Y sos pobre porque no hiciste nada. Está toda la meritocracia, ¿no? Bueno, seguí vos conversando, Popi, porque yo tengo como una picazón. Escúchame, me interesa qué lindo lío se armó. Parece que segundas partes nunca fueron buenas para el lado, ¿no? Voy a pedir un corte porque así voy al baño. A ver, mándenme un cortecito. Si pueden. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro.
Volvemos a Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos los que están aquí. Disculpen porque como la canción de Sabina, me interrumpió un violento ataque de tos. Y bueno, tuve que pedir asistencia acá de mis compañeros. Y ya estoy bien, Popi. Y sin tener que darme ni Ventolin ni nada, fue simplemente una alergia a las malas, a las críticas que le hacían a las pautas salariales. Vos empezaste a hablar de las pautas, los que saltaron contra las pautas, y a mí me dio ataque de tos. Bueno, Popi, tenemos otros temas más. Habíamos empezado a hablar de Álvaro Delgado. Álvaro Delgado, presidente del directorio. Fue elegido 200 y pocos votos contra 180 y pico que tuvo la lista de Javier García. Sí. Y lo abuchearon, che. ¿Te acordás que cuando él fue designado, ganó la interna? No. Sí, ganó la interna y designó a Valeria Ripoll como su acompañante. También lo abuchearon. Es tremendo, Álvaro Delgado está como acostumbrado que lo abucheen, va a hablar en el acto y ya viene. Pobre. Además, claro, lo que pasa es que al haber votaron 4 listas, ¿no? Claro, la de Delgado, la lista que postulaba Javier García, Luis Alberto Heber tuvo sus 40 y pico de votos. Y el pájaro Enciso. Y Enciso, que tuvo menos votos todavía. Sí. Pero Delgado es la minoría mayor. 188 más 45 más 33. Ah, no, sí, es una mayoría relativa. No es absoluta, sí, claramente. Entonces, eso... Que además pero igual tuvo más de 200 votos, ¿no? Claro, pero hay que acordarse que él ganó la interna con el apoyo de la 40, ¿no? Sí. Y Alianza País. Sí. La contrincante era Laura Raffo, apoyada por el herrerismo, que le fue muy mal. Pero es decir que los votos que tiene en la convención no es lo mismo el porcentaje que tuvo en las internas. Porque se dividieron ahí. Bueno, pero yo qué sé. Esto es... Yo pensé que... No puedo decir otra cosa, que estaba medio seguro que iba a ganar Álvaro Delgado. ¿Te acordás que lo charlamos en la puesta a punto no de este viernes, sino del anterior, con Rodrigo y María Noel? Y claro, sí, venía con fuerza Javier García, Rodrigo Alonso nos recordaba, bueno, pero mirá que es la bancada mayoritaria dentro del Partido Nacional. Sí, pero eran listas todas encabezadas por la calle Pou, también la 40. O sea, habría que ver qué pasaba si no estaba la calle Pou. Y para mí la calle Pou es el líder hoy del Partido Nacional. Claro que sí. Y él quería Delgado y es Delgado. O sea que eso estaba en la votación también de los blancos. ¿Votamos o no le votamos al candidato de la calle Pou? Claro, el único que me parece que puede llegar a tener aspiraciones de disputar papel con la calle Pou es Javier García. Bueno, aspiraciones pueden tener muchos, pero... No, pero el más notorio... Javier García, sí. ¿No? Porque después ninguno de los otros... Por lo menos no parece, ¿no? Pero además, hay que ver además detrás de las decisiones que tomó, por ejemplo, Delgado con Valeria Ripoll, debe haber estado en la calle Pou también. Ahora, dice varias cosas esta... Porque, ¿te acuerdas que en la mirada de más largo plazo uno identificaba al herrerismo o al lacayismo? Vamos a decir que el lacayismo esté dividido en dos. En el herrerismo, el lacayismo más tradicional, o sea, Heber, y el lacayismo Pou, de Delgado. La calle ¿sí? La calle Pou. Uno lo dividía de lo que era el wilsonismo. Los intendentes del interior, la Rañaga, bla, bla, bla. Y pensaba, bueno, los sectores más cercanos a la calle son más de derecha, más liberales. Y el otro es un sector más dialoguista, menos de derecha, tal vez un poco tosco, pero eso tal vez por el liderazgo, ¿no? Que reivindicaba la figura de Wilson. Ahora yo veo que
el sector que comanda Javier García, la 40, que tiene a todos esos, está como, quiere correrlo por derecha al lacayismo. Sí, claro. No, pero antes era al revés. Pero yo me acuerdo de Javier García surge, estaba con la Rañaga en la Alianza Nacional. Sí. ¿No? Y después se fue con la calle. Se fue con la calle. Y también lo que ha logrado tener la 40 como aliado, que son los intendentes. Antía, ¿quién más tiene? Antía. No, tiene a varios del interior. Antía, el de Rocha. Sí, pero tiene varios. Y entre los suplentes está Ever da Rosa, están los exintendentes. Botana, ¿no está? Botana está con los intendentes. Sí, todos están. Y la Sierra, Sebastián da Silva. Si ellos quieren marcar la lista de Javier García, la Sierra, Sebastián da Silva. Somos los duros. Pero es como una especie de derecha, muy derecha y soez. Creo que acusan a la calle Pou de ser, y al Delgado en particular, de ser como un tibio. Sobre todo Delgado, que es indirectamente a la calle Pou. Y antes el wilsonismo representaba exactamente lo contrario. O sea, un sector más progresista en relación con el lacayismo. Sí, pero no queda nada de eso. O sea que ya no nos sirve más ese clivaje anterior de wilsonismo y lacayismo. Ahora tenemos que ver que Javier García representa una derecha que pretende además, que se inspira mucho en Trump, Milei y así, ¿no? Hoy escuché un programa que Sebastián da Silva hizo en Desayuno Informal una caracterización ideológica de distintos grupos del Partido Nacional. ¿Y qué dijo? Que él era nacionalista popular de derecha, claro. Que Delgado era de centro, sí. ¿No? Y que la calle Pou centro derecha. Ojo, estoy diciendo, escuchando repetición de lo que había dicho. Y bueno, puede ser que sea esa la caracterización que hace. ¿No? ¿Qué te parece? Pero algo de real hay en eso. Y es novedoso también. Bueno, Popi, nos quedamos sin tiempo. Nos faltó el Mercosur. Digamos algo. Fue la cumbre. Pero no ha hecho. Presidente Orsi participó, se reunió con Milei. Sí. Tuvo un tono muy diplomático. No fue a visitar a Cristina Fernández. No, el hecho ahí más pregnante es la visita de Lula a Cristina, ¿no? Y bueno, no es solo Lula, ¿no? Lula la fue a visitar a la detención y además expresó su solidaridad muy abiertamente, pero también ha tenido pronunciamientos Claudia Sheinbaum, ha tenido pronunciamientos... No, ya sé, pero en esta reunión, digo... Y Orsi se reunió con Milei a la misma hora que Lula visitaba a Cristina. Qué llamativo, ¿no? Sí, hay que ver qué pasa. Yo creo que lo que acordaron fue el tratado de libre comercio con el EFTA, se llama, ¿no? Sí. Noruega, Suiza, Liechtenstein y ¿qué otro? Finalizaron las negociaciones de este tratado, ¿no? EFTA, sí. Con la Asociación Europea de Libre Comercio. Las que no están en la Unión Europea. Ajá. ¿No? Pero después pocas cosas, hay que ver qué pasa cuando asuma Lula ahora, ¿no? Sí. Y la otra cosa importante que tiene se mandó Orsi es la concurrencia a los BRICS, a la reunión del presidente de los BRICS. No, el presidente no, de los BRICS. Sí, pero dice que va porque quiere que Uruguay tenga más relación comercial con la India. Sí, pero no quiere ingresar. Y habla de la India, que me parece bien, pero curioso, ¿no? Es una estrategia, yo no la entiendo mucho, pero la estrategia internacional del Uruguay no la entiendo. No, hay una versión de que no ingresase a los BRICS porque está Irán. ¿Pero versión de quién? Circulante en los medios de la izquierda. Mira vos.
Bueno, Popi, nos quedamos sin tiempo, lo vamos a seguir analizando. Vale. Gracias a todos los que nos han acompañado. Soy Leandro Orilla y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.